Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez vamos a hablar sobre Chroma, una base de datos vectorial open source pensada para developers y que entre sus principales características se encuentra que es simple, rápida y lista para producción. La idea de este vídeo surgió porque hace un par de semanas o así saqué un nuevo post de mi newsletter. Aquí lo veis. Saqué un nuevo post de mi newsletter donde hacía una comparativa de las diferentes o de las principales bases de datos vectoriales actualmente disponibles en el mercado. Y como veis, bueno, pues explicaba un poco los diferentes casos de uso ideales para cada una de ellas y las principales ventajas e inconvenientes. Y una de estas bases de datos vectoriales sobre las cuales hacía la comparación era precisamente Chroma. Y me pareció que era una buena idea hacer un vídeo específicamente de Chroma, ya que es una base de datos vectorial que yo creo que es ideal para hacer prototipos de aplicaciones de IA que necesiten pues, de este tipo de vector DBs para guardar información. Antes de entrar en detalle, os pediría sobre todo que, ya que he sacado el tema, os suscribáis por favor a mi newsletter. Tenéis el link en la descripción de este vídeo y pues os estaré muy agradecido si lo hacéis. Bien, antes de entrar de lleno en Chroma, quiero aclarar un par de conceptos que me parecen básicos para entender el resto del vídeo. El primero de todo sería, pues, ¿qué es una base de datos vectorial? Pues como el nombre indica, una base de datos vectorial es una base de datos que almacena vectores. ¿Y qué es un vector? Pues un vector es una representación numérica de unos datos o de una información dentro de un espacio de n dimensiones. Es decir, es una representación numérica de un texto, de una imagen, de un vídeo, de un audio, de cualquier tipo de información. Relacionado con este concepto se encuentra otro que son los embeddings. Un embedding no es más que el proceso de convertir una información en un vector. ¿Y qué nos permiten estos vectores? Pues estos vectores nos permiten después realizar búsquedas por significado, por búsquedas semánticas y no tanto por keywords. Eh, es decir, con esto lo que logramos es encontrar vectores cercanos en significado, aunque no compartan ninguna palabra. Por ejemplo, en el caso de que estemos hablando de texto. Dicho esto, ¿qué nos permiten estas bases de datos vectoriales dentro de un sistema de IA? Pues muy sencillo, darle contexto al modelo. Es decir, un modelo está entrenado en unos datos concretos, pero fuera de esto no es capaz de comprender ninguna información o no es capaz de incorporar actualizaciones a los datos o a la información para la que ha sido entrenado. Entonces, usando este tipo de sistemas de RAG, que se llama, RAG significa Retrieval Augmented Generation, que básicamente lo que consiste es en darle las herramientas a un modelo dentro de una arquitectura de IA, darle herramientas al modelo para que pueda hacer peticiones sobre cierta información externa para dotar al modelo de más contexto. Entonces, para esto, las bases de datos vectoriales son ideales porque el modelo hace
hace preguntas y lo que estas bases de datos vectoriales le devuelven son vectores con cercanía semántica en cuanto a significado eh, a lo que este modelo pregunta. Y con esto, pues, lo que permites al modelo es, pues eso, eh, actualizar su, su conocimiento o actualizar pues información sobre los usuarios que están usando el sistema o sobre eh, algún cambio en las condiciones de, pues, de la aplicación o lo que sea, lo que os queráis imaginar. Pero bueno, yo creo que con esto se entiende bastante bien eh, qué son las bases de datos vectoriales y para qué se usan dentro de arquitecturas de IA. Así que pasamos finalmente a hablar sobre Chroma. Entonces, como ya he comentado al principio, Chroma es una base de datos vectorial open source y está diseñada para pensando en desarrolladores de IA y en facilitar el prototipado de aplicaciones de este tipo. Entonces, las principales ventajas he puesto cuatro, que son su simplicidad. Es muy fácil de empezar a trabajar con Chroma, ya que te permite pues ejecutar un servidor en local, pero también tienen la opción de cloud, también tienen pues memoria, bueno, con memoria persistente, sin memoria, bueno, tienen como muchas opciones y es muy sencillo de, de instalar y de empezar a usar. Después también el rendimiento, el core de esta VectorDB se reescribió en Rust en 2005 en 2025, perdón, el año pasado, y con esto consiguieron aumentar por 4 pues eso, la velocidad de escritura y de las consultas. Después también tenemos el concepto de búsqueda híbrida. Esto es interesante, dejadme que os enseñe un momento. Si vamos aquí, pues bueno, como vemos, Chroma soporta pues la búsqueda vectorial de este tipo de embeddings, BM25 y Splade. El BM25 este es Best Matching 25 y básicamente lo que te permite es hacer match de palabra. Entonces, por eso es una búsqueda híbrida, porque por lo que hemos comentado anteriormente de que las bases de datos vectoriales lo que buscan son cercanía en cuanto a significado, cercanía de vectores a nivel semántico, pero lo que hace Chroma es una búsqueda híbrida. Entonces no solo se basa en búsqueda semántica, como aquí bien comentan, Splade, que es el otro método, is a retrievable method that uses transformer models to generate sparse vector representations of text. Unlike dense embeddings, Splade outputs vectors that are aligned with a vocabulary similar to traditional back-of-words models, but with learned weights that reflect semantic and contextual information. ¿Qué quiere decir esto? Pues pues básicamente eso, que es una búsqueda híbrida que tiene en cuenta no solo la semántica, pero también digamos, el peso o la cantidad de veces que aparecen pues ciertas palabras dentro del, de la información representada en estos vectores. Entonces esto es muy interesante y realmente es algo que ayuda a mejorar el rendimiento de esta base de datos. Y por último,
Pues bueno, eso, que es open source, entonces, y hay una gran comunidad apoyando este proyecto. Por último, vamos a ver un poco la web y la documentación antes de pasar a la demo. Bueno, esta es la página, la landing principal de Chroma. Build AI applications that know, learn and search intelligently. Bueno, explica un poco ya lo que hemos hablado. Fast, serverless, búsqueda, plataforma de búsqueda escalable, supporting vector, full text, regex y metadata search, trusted by millions of developers. Bueno, aquí se muestra gente, búsqueda, bueno, un poco de información sobre el repositorio, tal, features, pues lo que hemos comentado, búsqueda vectorial, la búsqueda esta híbrida, full text search solo de texto, búsqueda de metadata, bueno, el CLI, bueno, un poco todo. Aquí podemos ver también algunas métricas sobre latencia y technical specs. Y bueno, poco más. Y si vamos a la documentación, bueno, aquí un vídeo de introducción básica. Esto está guapo. Aquí te da un prompt para que se lo pases a Cloud Code, Cursor o bueno, tu agente de tu coding tool favorita para que se te como todo el paquete y el environment y todo. Y si no, aquí tienes las instrucciones para instalación manual y un ejemplo. ¿Y qué más hay? Architecture. Bueno, aquí te explica un poco cómo, cómo funciona y cómo puedes contribuir al proyecto. Y aquí los clientes, el de cloud y lo que os había comentado, que tienes in-memory client, Chroma Server in-memory, usando esto, o persistente usando persistent client. Vale. Y el client server, que como también os he comentado, pues puede correrse en local o donde queramos. Bueno, y aquí habla un poco de las embedding functions, que eso ya lo hablaremos durante la demo. Vale, bien, perfecto. Pues pasamos a la demo sin más. Para hacer la demo hemos usado un notebook en Google Colab para que veáis que realmente se puede correr en cualquier parte. Y bueno, este sería el notebook que contiene todo el código de la implementación. Bueno, primero de todo lo que vamos a hacer es vamos a cargar las imágenes, las imágenes. En este caso vamos a usar 3 cartas Pokémon. A ver. Vale, aquí las tenemos. Vamos a usar esta y esta. Y las voy a cargar en Colab. Simplemente las arrastro aquí. Muy bien. Y ya están cargadas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es importar todas las librerías que vamos a necesitar. Bueno, más adelante iré explicando para qué vamos a usar cada una de las librerías, así que simplemente voy a ejecutar la celda y después
ya os iré contando. Bueno, en esta primera celda lo que vamos a hacer es, primero cargamos, pues, bueno, creamos una lista con el, con el path a las tres imágenes que vamos a usar, y después vamos a crear una función que lo que haga sea convertir estas imágenes PNG en, en imágenes, bueno, en archivos de formato base 64. ¿Vale? Y a continuación lo que haremos será, pues simplemente usando esta función, crearemos una lista de tuplas que contiene el path, la imagen en formato PIL y la imagen en formato base 64. Para eso, pues aquí hemos importado la librería de PIL. Este tipo de formato nos permite pues trabajar con imágenes en Python. Creo que el PIL significa Python Image Library. Así que bueno, pues le damos a esta celda y aquí vemos como, bueno, hacemos un display de las imágenes y aquí ya vemos que las imágenes están todas cargadas. Muy bien. Una vez cargadas las tres imágenes en el notebook, lo siguiente que vamos a hacer es usar un modelo, en este caso vamos a usar eh, Gemini y concretamente vamos a usar también la librería de GenAI de Google para pues simplemente procesar las imágenes y generar un output estructurado que contenga la información que queremos guardar en la VectorDB con todos los datos de cada una de las cartas. Para ello, como nos permite, como la librería esta de GenAI de Google nos permite generar un output estructurado en diferentes formatos, no solo JSON, sino también podemos usar una librería eh, digamos, de objetos como es Pydantic para generar pues, como esos objetos estructurados. Y por eso precisamente, pues sí, vamos a usar Pydantic, que ya lo hemos cargado aquí al principio. Y vamos a generar dos tipos de esquema de Pydantic. Primero, como el esquema de Pokémon Card, que contiene pues, todos los campos que vamos a utilizar con su descripción. Pues ¿qué queremos guardar de cada carta? Pues el nombre, el tipo de Pokémon, la salud, bueno, los ataques, la resistencia, etcétera, ¿verdad? Entonces, dentro de, como de toda la información que queremos guardar, para los ataques hemos creado otro esquema, digamos, otro tipo de objeto, que es la clase attack, que también es un objeto Pydantic, un esquema de Pydantic, y que a su vez pues contiene los campos de name, pues como digamos el coste del ataque, el efecto y el daño del ataque. Entonces, pues bueno, aquí si vamos a este link, lo que podemos ver, bueno, de hecho lo tengo cargado aquí. Aquí vemos la documentación de GenAI, donde explica pues precisamente eso. You can configure Gemini models to generate responses that adhere to a provided JSON schema. Pues eso, precisamente que cuando en la respuesta le puedes, aquí response JSON schema, le puedes pasar como un esquema en JSON, pero además lo que dice es, in addition to supporting JSON schema,
In the REST API, the Google GenAI SDK make it easy to define schemas using Pydantic and Zot. O sea, puedes usar tanto Pydantic como Zot, además de puro JSON. Y pues eso es lo que hemos hecho, básicamente. Hemos usado Pydantic en nuestro notebook. Entonces, pues eso, una vez definido los campos y el esquema de la información que vamos a guardar para cada carta Pokémon, aquí inicializamos el cliente de GenAI. Aquí otra cosa importante, si vais a usar Google Colab, es cargar la variable, bueno, el secreto. Secretos, aquí podéis definir unos secretos y pues en este caso yo he definido la API key de Google y así es como la podéis cargar. Bueno, una vez hecho esto, aquí lo que hago es definir el prompt que voy a pasarle al LLM, donde lo que le digo es que analice pues, la carta, la imagen con la carta Pokémon y extraiga cualquier información visible y que rellene cada uno de los campos presentes en la carta a partir del esquema que le he pasado. Entonces aquí defino bueno, voy a correr esta celda. En la siguiente celda lo que hacemos es definir la función que, bueno, tiene dos parámetros, la imagen y el prompt, y devuelve pues un esquema JSON con la respuesta del modelo al análisis de la imagen de la carta. Entonces, pues eso, simplemente cargamos la imagen, llamamos al modelo, en este caso llamamos Gemini 2.5 Flash, le pasamos el prompt y la imagen dentro de la llamada al modelo y configuramos la respuesta como ya hemos visto antes con el esquema Pydantic y la conversión a JSON y devolvemos el texto el output con el JSON de los datos del análisis de la imagen. Y eso sería lo que hace esta función. Y a continuación lo que hacemos es simplemente pues recorrer la lista con las tres cartas y ejecutar esa función para que analice las imágenes y devuelva pues eso, un JSON con toda la información de las cartas procesadas. Ahora, bueno, ejecuto la celda. Aquí acabo de analizar las tres imágenes y como vemos, si imprimimos pues una de ellas cualquiera, hacemos un print de una de ellas, pues ya vemos como de esta imagen de esta carta de Pikachu, porque por ejemplo tiene 190 puntos de salud y hace estos dos ataques, pues efectivamente aquí tenemos la carta de Pikachu con 190 de salud y en ataques pues tenemos los dos ataques con pues, el daño y los efectos, etc. Bueno, como vemos esto se ha procesado correctamente, así que ya pues ya tenemos digamos una lista con todos los JSON, los objetos JSON de las tres cartas. Y a continuación, en la siguiente celda, lo que hacemos es algo, bueno, esto es interesante, aunque ahora a simple vista pues parece que no tiene mucho sentido, pero lo que vamos a hacer es generar un ID único para cada carta que después nos permitirá cuando vayamos a hacer el chunking o el troceado de cada una de estos
objetos JSON, cuando hagamos el troceado de cada uno de ellos antes del embedding, pues necesitaremos un ID para identificar que cada uno de estos trozos pertenece a X carta. Entonces aquí hacemos eso, definimos una función para crear el ID y la ejecutamos en la lista de cartas, y básicamente lo que ha hecho ha sido una tupla que contiene el ID de la carta y el objeto JSON con la información de la carta. El ID que hemos creado simplemente es el nombre del Pokémon / y el nombre del archivo que contenía la imagen. Por eso es pues Pikachu / Pikachu Car o Psyduck / Psyduck Car, etc. Bueno, básicamente lo que teníamos que generar era un ID único para después asignárselo a cada uno de los trozos que vamos a generar antes del embedding. Bueno, y aquí es donde hacemos justo eso. ¿Qué hacemos en esta celda? Primero definimos una función de troceado del objeto JSON que contiene la información de las cartas. Pues bueno, la función se llama chunk card JSON y contiene pues básicamente el objeto JSON con los datos de la carta y el source, el origen. En este caso pues siempre es la carta por defecto, y devuelve una lista de objetos de JSON que son, al final acaba siendo, es el mismo tipo que el objeto original, pero simplemente troceado. Entonces aquí es donde hacemos el troceado o chunking, que se llama en inglés, y básicamente el criterio que hemos usado para hacer el troceado es, hemos dividido el objeto JSON original como en diferentes grupos al final por lógica o por contenido de cada una de las partes o de la información de la carta. Entonces tenemos pues como un primer bloque de información básica, como es pues el nombre del Pokémon, el tipo, los puntos de salud y el estado. Después tenemos otro bloque, otro trozo, que sería pues la descripción del Pokémon. Después otro bloque como semántico, digamos, o con el mismo, o dentro de la misma categoría, que sería pues eso, los ataques. Esto es otro trozo. Y después tenemos los dos últimos, que serían valores de stats de la carta, como pues eso, weakness, resistencia, y por último pues la imagen del Pokémon. Y bueno, una vez hechos como estos grupos, lo que hacemos es trocear cada uno de los objetos JSON con la información en estos trozos. Bueno, y aquí la función esta te devuelve cada uno de los chunks, y aquí pues simplemente le pasamos pues para cada uno de los objetos de cada carta, pues le aplicamos la función y la troceamos, y al final lo que nos queda, si lo ejecutamos, pues son 16 trozos correspondientes a las diferentes partes de estas tres cartas. Pues aquí vemos para la carta de Pikachu, pues estos serían los chunks: el básico, el description, el ataque 0, el ataque 1, las stats y la ilustración. Lo mismo para la de Psyduck y lo mismo para la de Charizard. Ahora, una vez tenemos estos trozos, ¿qué queremos hacer? Ahora ya estamos listos
para crear los embeddings y guardarlos en nuestra colección de Chroma. Lo primero que vamos a hacer es instalar ChromaDB. Para ello simplemente hacemos pip install ChromaDB. Entonces aquí va instalando todos los paquetes necesarios. Puede ser que os dé un error si lo ejecutáis en Google Colab, este de aquí, pero no pasa nada. Es solo que no puedo instalar algunos paquetes como este de OpenTelemetry, pero no son necesarios, así que no pasa nada. Entonces vamos a la siguiente celda. Aquí importamos la librería de ChromaDB y importamos también el embedding functions, que nos permitirá pues seleccionar el modelo que queramos usar para generar los embeddings. Porque esta es una de las cosas más importantes dentro de ChromaDB, y es que en según qué bases de datos, tanto tradicionales como vectoriales, aunque vectoriales quizá no tanto, pero sobre todo tradicionales, si queremos guardar vectores, primero tenemos que nosotros procesar esa información y transformarla en vectores. O sea, tenemos que nosotros hacer los embeddings usando alguna otra librería. No se generan los embeddings directamente cuando guardamos los datos en la base de datos. Entonces, para generar estos embeddings se puede usar, pues, no sé, diferentes librerías. Se puede usar la librería de embeddings de GenAI mismo, que sería esta, GenAI Embeddings. Pues simplemente haciendo esto podemos crear un embedding. Aquí seleccionamos el modelo de embedding que se llama Gemini Embedding, si usamos el de Google, y aquí el contenido, pues el texto que queremos hacer el embedding. También se puede hacer con imágenes o con lo que queramos. Aquí en esta página hay ejemplos para todo. Pero también podríamos usar el de OpenAI, pues OpenAI Embeddings, también tienen su propia forma de hacerlo. Aquí vemos, bueno, en ambos casos es sencillo, no requiere demasiado conocimiento para hacer esto, entonces, pues bueno. Pero una cosa interesante, ya que estamos usando una VectorDB como Chroma, y una de las propiedades más interesantes es que Chroma automáticamente ya hace los embeddings por ti. Entonces, tú simplemente tienes que guardar los datos en el formato original y ChromaDB se va a encargar de hacer los embeddings, y además de forma optimizada y, digamos, con la codificación óptima para su sistema. Entonces, por eso cargamos embedding functions, y aquí sí que podemos pasarle igualmente el modelo de embedding que queramos. Entonces yo en mi caso pues voy a seguir usando el de Google, y lo que hacemos es, primero de todo definimos el nombre de la colección, de la tabla, digamos, donde vamos a guardar la data de las cartas, los embeddings de las cartas. Y aquí, como es en esta parte del código, lo que hacemos es llamar a embedding functions y concretamente al método Google Generative AI Embedding Function, y le pasamos la API key de Google. Y con esto pues ya lo tenemos listo aquí para cuando creamos la colección,
definir qué modelo de embedding va a usar cada vez que queramos añadir data a la colección. Para, para inicializar el cliente de ChromaDB usamos esta función. En nuestro caso no estamos usando como el modo persistente, así que pues cada vez que ejecutamos este notebook pues se elimina todo el contenido que hayamos guardado en Chroma, en la colección de Chroma. Pero si quisiéramos usar el modo persistente y guardar pues la data en algún lado, hay una manera muy sencilla y es, en vez de usar esto, es usando, a ver, usando el persistent client, que es esto, y pasarle el path de donde queremos que se guarden los datos de la VectorDB. Pero bueno, como veis es bastante sencillo, pero nosotros lo vamos a hacer sin la persistencia, pues así que simplemente pues creamos este cliente, creamos la colección pasándole el nombre y el modelo de embedding que vamos a usar. Ahora lo ejecuto. Y a continuación ya directamente pasamos a guardar los trozos de, de JSON con la información de las cartas. Pasamos a añadirlo a la colección. ¿Qué hacemos aquí? Pues primero chequeamos en la colección, en Chroma, chequeamos si ya existe algunos embeddings y básicamente lo que queremos es comprobar el chunk ID, que es esto que hemos definido antes, aquí. Primero comprobamos que si ya existen pues embeddings y el chunk ID para no crear chunk IDs duplicados, porque esa sí que es una cosa importante y es que no puede haber duplicados en el ID que vamos a guardar. Entonces aquí pues comprobamos todos los trozos de información, miramos el ID, miramos que no exista y después pues iteramos sobre los trozos, sobre los chunks y los guardamos en la colección. Para guardar en la colección pues eso, usamos el collection y el método add y aquí le pasamos los parámetros de documents, que es pues el texto, la información, el ID, que es el chunk ID en este caso, y la metadata. Y bueno, aquí si lo ejecutamos, vemos que se han añadido pues los 16 trozos a la colección de Chroma y que Chroma directamente simplemente con esto ya ha generado los embeddings. Si le quisiéramos pasar los embeddings, porque los hubiéramos creado nosotros usando la librería de GenAI que hemos visto antes o la de OpenAI, simplemente podríamos añadir el embedding añadiendo este parámetro embeddings igual y el embedding que sea. Y de esta forma ya funcionaría también. Pero le vamos a dejar que lo genere automáticamente. Ahora, una vez hecho esto, métodos interesantes de las colecciones de Chroma. Vamos a ver. Collection
count, creo que era. Collection count. Te devuelve el recuento de pues entradas dentro de la colección. Otro interesante, collection pick. Te devuelve el contenido de la colección. Como vemos, pues tenemos los IDs, los embeddings. Aquí podéis ver claramente cómo son pues vectores numéricos. Y los documentos, o sea, el texto, el JSON, la información guardada. Entonces, bueno, esto sería todo. Collection Pick es bastante interesante a la hora de debugar. Bueno, simplemente eso para que lo tengáis en cuenta. Bueno, vamos a la siguiente celda. ¿Qué vamos a hacer en la siguiente celda? Vamos a probar a hacer peticiones a la colección de Chroma y a ver qué tal funciona. Anteriormente nos hemos podido asegurar, usando Collection Pick, de que pues el contenido de la información de las cartas se ha guardado realmente y los embeddings se han generado en la colección. Así que pues ahora podemos hacer la petición estando seguros de que hay algo, así que si falla el problema no está en que la data no esté guardada. Entonces, ¿cómo hacemos una petición a Chroma? Pues básicamente lo que generamos es otro vector, o sea, hacemos otro embedding y lo que va a intentar encontrar, como ya hemos explicado, es pues vectores cercanos en significado, semánticamente cercanos pues a lo que le estamos pidiendo. Entonces el método se llama query, o sea, hacemos collection.query y simplemente pues le pasamos la pregunta que tengamos. Después aquí en endResults le podemos definir como un valor para pues el número de vectores que queremos o de embeddings que queremos que nos devuelva, el número o sea, el top vectores más cercanos semánticamente a la pregunta que hemos realizado. Y finalmente, pues, ¿qué queremos que incluya la respuesta? Pues en este caso queremos tanto el documento, o sea, el texto en sí, la información, como la metadata, como la distancia entre los vectores de la pregunta y el vector de la pregunta y los de la respuesta. Entonces, pues bueno, aquí en el resto de la función simplemente pues hacemos que la respuesta se procese correctamente y se guarde en un objeto para después, bueno, para printearlo correctamente. Y si lo ejecutamos, bueno, aquí hacemos la pregunta cuál es como los puntos de salud y el tipo de la carta de Pikachu. Si le damos a ejecutar, aquí vemos que nos ha devuelto, bueno, por defecto le habíamos definido que queríamos los top 3 vectores más cercanos a la pregunta y pues aquí los tenemos, los 3 vectores más cercanos son estos 3. El primero ya es el que, pues, es el que está como a menor distancia, el que tiene más similaridad con la pregunta y ya precisamente es el que contiene pues eso, el tipo y los puntos de salud. Y los otros dos pues son estos dos vectores que si os fijáis también contienen el tipo
y los puntos de salud, pero para los otros dos Pokémon. Entonces, pues bueno, evidentemente es una información adicional que en este caso pues no hace falta, pero pues oye, al final tenemos que definir como un baremo para el valor de vectores que queremos devolver. En este caso, como la pregunta es muy específica, pues con uno no sería suficiente porque eh, los datos que queremos están contenidos dentro como del mismo trozo, entonces están en el mismo vector. Pero si, por ejemplo, hubiéramos preguntado sobre los puntos de salud y los ataques, esto ya se encuentra en dos vectores diferentes, por lo tanto, con devolvernos un vector no nos hubiera servido. Así que, bueno, solo eso, que lo sepáis. Bueno, esto aquí, bueno, esto sería todo. Y aquí, por ejemplo, le preguntamos, pues, ¿qué ataques hace Psyduck y cuánto daño realizan? Y si ejecutamos, pues aquí ves, le pedimos que nos devuelva 5 vectores, los top 5 más cercanos a la pregunta que hemos realizado. Y pues serían estos. Como veis, eh, los dos primeros vectores son de Psyduck, porque Psyduck pues, solo tiene dos vectores, dos trozos. Y el resto son pues de otros de otras cartas, pero también digamos son los trozos que hablan sobre el daño y los ataques. Y bueno, a continuación pasamos a la última parte del notebook, que, que básicamente va a ser, consiste en generar un agente usando Google ADK que utiliza una herramienta, una tool, que va a ser una función que vamos a definir nosotros de, de retrieval, una función de RAG, básicamente, que lo que va a hacer es consultar la VectorDB, bueno, en concreto la colección que contiene las cartas en croma, y va a devolver pues los vectores necesarios con, con la información que necesite la gente para responder a la pregunta realizada por el usuario y pues va a generar una respuesta estructurada, digamos. A ver, bueno, sí, pues aquí, ¿qué hacemos? Primero de todo, bueno, importamos las librerías de Google ADK y los métodos necesarios dentro de la librería. También importamos la sync.io para cuando interactuemos con el agente. Entonces, primero definimos la tool, la tool function que usará el agente. Entonces, esta tool se llama retrieve card context y lo que hace es busca en la colección de croma las cartas Pokémon guardadas y devuelve los trozos relevantes para la cuestión eh, realizada por el usuario. Le decimos que los argumentos pues de la función son la pregunta, el texto que le pasamos, el input del usuario y el top key, que son pues eso, el top eh, de vectores más cercanos semánticamente a la pregunta realizada. Pues básicamente aquí lo que definimos es el tamaño del contexto que le devolvemos al agente al consultar esta función. Entonces aquí básicamente vamos a usar exactamente lo mismo que hemos visto anteriormente. La función de query y con la pregunta a la colección. Y aquí formateamos pues
la respuesta para que lo pueda después procesar como contexto el agente y entenderlo para poder responder satisfactoriamente. En esta parte implementamos el agente usando la librería de ADK. Definimos un agente agent que le pasamos el modelo Gemini 2.5, aquí definimos el nombre del agente y las instrucciones. Las instrucciones, bueno, muy básicas. Respondes preguntas sobre cartas Pokémon guardadas en la colección de Chroma. Siempre vas a usar la herramienta o la función de retrieve card context para obtener pues la información necesaria para poder responder correctamente sobre las cartas guardadas o sobre la pregunta que se ha realizado sobre esas cartas. Después le decimos que responda únicamente basándose en el contexto obtenido al ejecutar la tool, y le pasamos unos ejemplos porque siempre funcionan mucho mejor con un one shot example los agentes. Y aquí le definimos la tool, la herramienta, que es pues eso, la función retrieve card context que hemos definido anteriormente. Aquí definimos las constantes que le tenemos que pasar como parámetro para crear la sesión. En ADK, pues primero aquí definimos un session service y memory session service. Aquí creamos una sesión con los parámetros que hemos definido anteriormente. Y un runner. Un runner que es el que nos va a permitir pues que se ejecute el agente con esa sesión concreta que acabamos de crear. Y aquí definimos una función que lo que hace es pues procesar el contenido de la respuesta que genera el agente una vez lo llamamos. Y aquí pues lo vamos a probar. Déjame ejecutar la celda donde definimos toda la parte del agente. Perfecto. Y ahora pues podemos realizar consultas al agente usando la función callAgent que hemos definido anteriormente. Entonces en este caso le preguntamos pues si tenemos algún Pokémon que conozca el ataque trueno o rayo, no sé, Thunder. Bueno. Le damos a ejecutar. Y la respuesta es sí, Pikachu conoce el ataque Thunder. Ahora a continuación también le vamos a preguntar qué ataques conoce, pues qué ataques tiene la carta de Charizard y cuánto daño hacen. Y entonces lo que hacemos, vale, como vemos sí responde correctamente. Charizard tiene 2 ataques, Mega Extensión y Fuego Bruto o lo que sea. Y el daño de cada uno de los ataques. En este caso, Mega Extensión no realiza ningún daño, pero bueno, pues tiene un efecto. Si vamos aquí y repasamos las cartas, vemos que es correcto. Charizard tiene Mega Extensión y el Brave Fire y el daño es 120. Y Pikachu tenía el ataque Thunder. Muy bien. Por último le preguntamos qué Pokémon tiene más puntos de salud. A ver.
Y efectivamente nos dice que Pikachu es el que tiene más puntos de salud por encima de Charizard y Psyduck. Y bien, eso sería todo. Básicamente esto lo que ha hecho por detrás es, pues, bueno, como ya habéis visto antes, lo que hace es el agente llama a la función retrieve_char_context. Retrieve_char_context hace una petición a la colección pasándole como query pues la la pregunta que hemos hecho y devuelve una serie de vectores, de embeddings que contienen pues el contexto que necesita el agente para responder a la pregunta. Y entonces una vez tiene este contexto, el agente analiza esa información y decide qué respuesta dar al usuario. Y ya está, eso sería todo. Bueno, así acaba la demo. Espero que os haya gustado. Como conclusión, solo decir que Chroma me parece increíble para prototipos y proyectos pequeños de sistemas que trabajan con agentes y con IA. Me parece súper sencillo de configurar y de usar, y el hecho de que genere los embeddings por sí misma y todo me parece algo súper útil, y, y realmente el rendimiento, aunque aunque no me he parado a como exprimir al máximo las capacidades, me parece muy bueno. Incluso pues aquí corriéndolo en Colab no ha habido ningún problema. Y le seguiré, creo que seguiré experimentando con ella. Y si se me ocurre alguna otra demo usando pues alguna otra VectorDB, pues también haré un vídeo sobre ello. Y, y nada, esto ha sido todo. Un saludo, no olvidéis suscribiros si no lo habéis hecho ya y darle like al vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.